yo quiero preguntar, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando oímos acerca del profeta Jonás? ¿Qué es lo primero que nos viene, que pensamos? A ver, alguien que me diga, uno, por lo menos uno. Alguien dijo un pez por acá, otro dijo otro pez por allá. ¿Alguien más? Amén, sí, desobediencia. Nínive. Amén. Ok, bueno, tocaron en todos los puntos que tiene específicamente, pero lo que más se menciona cuando se habla de Jonás son de los que mencionaron, el pez y la desobediencia. El pez y la desobediencia. Tú sabes que hay muchas personas que piensan que esta historia de Jonás es un cuento de hadas, que es como si fuera una parábola escrita en la Biblia para la enseñanza nuestra específicamente que tiene que ver con la desobediencia. Y piensan que es una historia, un cuento, y te voy a decir por qué. O sea, comienzan a leer la historia, leímos el primer capítulo y todo está bien, hasta que llega el momento cuando viene, dice la Biblia, que se lo traga un pez y dura 3 días dentro del vientre de un pez. La mente humana no puede captar eso. La mente humana dice que eso es completamente imposible. Entonces, el que razona dice, bueno, esto no puede ser cierto. Aquí lo que Dios nos está enseñando es simplemente una enseñanza de desobediencia para no ser desobedientes. Y nos concentramos en la desobediencia y menospreciamos el poder que Dios puede tener, que un ser humano puede dar 3 días en el 3 días en el vientre de un pez y al tercer día ser vomitado en una isla, en una orilla del lugar justamente donde Dios lo había llamado. Todo eso es posible. Yo digo que la Biblia está llena, hermano, óyeme, la Biblia está llena de cosas que para el hombre le parecen imposibles. Inclusive, la gente hoy en día dudan y cuestionan la creación. Y con lo primero que la palabra comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú comienzas, como estamos a partir desde ahí, ya la gente comienza a cuestionar. Comienza, no, yo no sé si a un cristiano, personas que se llaman cristianos, no, yo creo en un Big Bang, algo que explotó por allá, unos 800 años, miles de años atrás, y otro dice que no, que la evolución, y comienzan a quitar el peso a la palabra de Dios, cuando la palabra es claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comenzando por ahí, después el nacimiento de un niño, de una mujer que sea virgen. Eso suena más que todo en aquel entonces. Hoy en día un poquito más posible por ¿cómo se llama? La inseminación que se utiliza. Pero en aquel entonces, que una virgen quede embarazada era completamente imposible. Entonces, la Biblia está llena de cosas que podríamos cuestionar. Esto es una historia, hermano, esto es una historia real. La historia de Jonás es una historia, y ¿cómo yo lo sé? Primeramente, como comienza el libro, dice, vino palabra de Jehová, Jonás. No dice, era así una vez en un reino muy lejano, no. Comienza específicamente comienza como una historia, no como un cuento. Aparte de eso, el Señor Jesús personalmente, y al final de esto, vamos a hablar un poquito, ¿qué dijo Jesús acerca de Jonás? Al final de la serie. Pero el Señor Jesús habló específicamente de Jonás como un personaje y como un tiempo que pasó en la historia. No es un cuento de hadas. Es lo primero que quiero que entendamos. Porque por ahí vas a escuchar a una persona que son creyentes, cristianos, que comienzan a analizar la Biblia y dicen, bueno, esto yo lo entiendo como una parábola porque es imposible con un ser humano dures 3 días en el vientre de un pez y no se ahogue, no se muera, no se asfixie y sin comer ni nada. No, bueno, pero es una historia real. Ahora bien, es una historia, oye bien, es una historia del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Como dije al principio, todo el mundo menciona el pez y todo el mundo menciona obviamente la desobediencia. Pero oye bien lo que te voy a decir. Esto es una historia de amor, de misericordia y de gracia. De eso se trata este libro. Así que comenzando con esa base, vamos a entrar en materia. Pero antes de eso no sé si ustedes saben esto, saben que los judíos tienen algo que llaman el parashá. El parashá es como un devocional que ellos hacen. Entonces al final de cada devocional se hace una reflexión, sea escrita o sea oída, alguien hace una reflexión. Y los judíos al final del libro de Jonás siempre dicen lo mismo. Después los judíos ortodoxos dicen esta frase. Al final de que terminan el libro y terminan de estudiarlo todo a una, dicen esta frase. Yo soy Jonás. Así dicen ellos. Yo soy Jonás. Ahora, hablando específicamente de la desobediencia, solamente se concentran
en esa parte. No se concentren en la parte que vamos a tratar un poquito en el día de hoy. Dicen, yo soy Jonás. Y yo quise ponerle al mensaje de este día igualmente esa frase. Yo soy Jonás. Porque yo me identifico con Jonás. Yo sé si tú, después de que terminemos de leer estudiar el libro, te identificarás también con él. Yo mientras leí este libro, después de haberlo leído tantas veces, que lo leí una vez más, que lo leí la primera vez, me quedé con deseo, con hambre, con sed de leerlo otra vez. Y lo leí después de eso más de 2 o 3 veces, pero por parte, en lo que preparaba el mensaje. Pero yo me identificaba con este profeta. Entonces yo me decía, yo soy un Jonás cualquiera, por así decir. Vamos a entrar directamente en materia. Vamos a la palabra una vez más. ¿Tiene tu Biblia abierta todavía, por favor? No cierre tu celular, tu Biblia, que vamos a entrar ahora en materia. Jonás capítulo 1, los primeros 3 versículos son los que vamos a estudiar hoy específicamente en el día de hoy. Comienza diciendo una vez más, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, en otras palabras, como dije anteriormente, ya sabemos que es una historia real, porque no comienza como si fuera una parábola. Palabra de Dios a uno de sus profetas. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Nínive. ¿Qué le parece? Porque a veces hablamos a Nínive, pero no entendemos exactamente quién eran esta gente. ¿Qué era Nínive? ¿Quién era Nínive? Primeramente lo que quiero que entienda es que Nínive también es también conocida en la palabra como Asiria. Cuando tú encuentras más que todo en los libros de los reyes, el libro de Crónicas, el libro cuando dice la palabra Asiria, está refiriéndose a una de las partes. Nínive era una de las partes. Siria era, por así decir, los Estados Unidos. Entonces Nínive era Nueva York. No era la capital, porque no existía capital en aquel entonces, pero era la ciudad más grande de Asiria. Nínive era la ciudad más grande que existía en aquel entonces. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Ahora, sabemos por lo que acabamos de leer, número 1, que Nínive era una ciudad grande, y sabemos que era grande porque un poquito más adelante vamos a ver que dice la palabra que le tomó a Jonás 3 días para cruzarla, solamente Nínive, no Asiria completa, solamente Nínive, de un lado a otro. Yo viví una vez en Nueva York y decidí cruzar la ciudad no de sur a norte, sino de este a oeste, y me tomó medio día. New York City, una ciudad grande, me tomó medio día caminarla, porque el poquito montañoso se baja. Me tomó medio día cruzarla a pie. Imagínate, eso fue la ciudad de Nueva York, medio día. A Jonás le tomó 3 días cruzarla de un lado a otro. O sea que era grandecita. Más que todo en proporción como eran las ciudades en aquel entonces. Obviamente las ciudades de son muy, muy pobladas. Hoy hablaba con Nimo acerca de eso, cómo la población del condado de Broward cada día está creciendo más y más, y más y más. Antes yo me voy de aquí en el 94, tú te montabas en el Sawgrass Expressway y veías 3, 4 carros. Hoy en día te montan en el Sawgrass y son 4, eran 2 carriles antes, ahora son 4 y es un montón de vehículos. Pero las ciudades de aquel entonces no eran comparadas de ahora, no eran tan pobladas como ahora. Pero ya sabemos que era una ciudad grande. Y también dice aquí en el versículo 2 que había mucha maldad. Una ciudad muy grande, pero que había mucha maldad. Pero oye lo que dicen los historiadores acerca de Nínive, que no lo encontramos en la Biblia, pero lo encontramos en los libros de historia, de diferentes libros de historia, que los historiadores han estudiado específicamente del tiempo de Nínive en el tiempo de Jonás. Dice, era una ciudad grande, como dijimos. Dice que sus muros eran inmensos. Eran tan grandes los muros que se podían poner 3 chariots, 3 carros de un carrito, un caballo y un carrito atrás de guerra, ¿no? Ponían 3, uno detrás de otro, encima del muro y los carros no se caían. Era ancha. Era una ciudad bastante fortificada, una ciudad grande. Unos muros bastante grandes. Dice que tenían la arquitectura más moderna y eran el centro cultural más importante de su tiempo. En otras palabras, eran el New York City o el Hollywood de su tiempo, en el tiempo de Jonás. A la misma vez, dice que era una ciudad muy maliciosa. Oye esto, dice que el crimen, la maldad y la violencia era normal en el diario vivir. Muy parecido a una ciudad grande de este tiempo. No sé si te has dado cuenta. Yo viví mucho tiempo en la ciudad de Nueva York y una de las razones que salí de la ciudad de Nueva York fue específicamente por el crimen. Yo vivía afuera, yo no vivía en la ciudad, vivía en uno de los condados de Queens. Era un suburbio, por así decir, pero era increíble. Yo tenía
Yo tuve, en 3 ocasiones me robaron 3 vehículos, 3 carros. Me rompían los vehículos solo para ver si había algo para que robar. Era normal. Yo recuerdo una vez estando yo un muchachón, tenía como unos 18, 19 años, yo caminando para la iglesia y vi en una esquina por primera vez un cadáver. Con unos 18, 19, yo estaba caminando un domingo por la mañana, era como las 6, 7 de la mañana, que íbamos para la iglesia, que teníamos un culto matutino, y miro para allá y veo un cuerpo tirado. Yo pensaba que era un homeless. Y obviamente, por curiosidad, por así, me le acerqué y el hombre estaba ensangrentado por todas partes. Sangre. Entonces yo me fui a la iglesia llamaron a la policía y vino la policía y resulta que el hombre lo habían asesinado, estaba muerto. Yo tenía 18, 19 años de edad. Pero eso eran cosas normales. Estamos hablando miles de años atrás en esta ciudad. Hoy en día lo vemos porque hay, como dice la palabra, se ha multiplicado tanto la maldad. Pero aquel entonces sucedía lo mismo. Había mucho crimen, mucha maldad en esa ciudad. Pero oye lo que dicen también a los historiadores. Dice que fue conocida por tener uno de los ejércitos más crueles de toda la historia. Por ejemplo, cuando ellos conquistaban una ciudad, mira lo que ellos hacían. Ellos llegaban a la ciudad, tomaban cierta cantidad de prisioneros. Personas llamaban vivos, se los llevaban a su ciudad, a Nínive, y vivos le quitaban la piel. They skinned them. Vivos le quitaban la piel, tomaban esa piel y la ponían en los muros como trofeo, por así decir. Entonces tú mirabas los muros de Nínive y eran llenos de piel de seres humanos. Eran crueles. También aparte de eso dice que tomaban los prisioneros, más que todos los prisioneros que eran prisioneros de guerra, como que eran guerreros, dice que lo enterraban en la arena, en la orilla, porque tenían mar, tenían playa, en la orilla de la playa hasta acá. Lo enterraban de aquí para abajo, lo enterraban, le dejaban esto de aquí para arriba, lo dejaban fuera, le sacaban la lengua, le ponían una estaca en la lengua y la ponían en la arena. Hasta que la persona se muriera, o se moría de sed, o se desangraba. Y si al final de la noche no se morían, entonces le echaban agua para que se ahogara. Porque no podía respirar, obviamente, porque tenía la boca abierta. Eran crueles, eran crueles. Dice también que ellos iban, conquistaban una ciudad y tomaban a los reyes, a los príncipes, a todos le cortaban la cabeza, a todos los guerreros, y a muchas personas de la ciudad le cortaban, le mochaban la cabeza. Y en la entrada de la ciudad hacían pilas, hacían lomas de cabezas. Para que todo el que pasara o entrara a esa ciudad, decían, por aquí pasaron los asirios. Eran crueles, eran bastante crueles. Dice que ellos inclusive tomaban deleite en las violaciones. Dice que violaban las mujeres, los niños, las niñas y los niños de esta ciudad que ellos conquistaban. Eran crueles. Ahora, ¿tiene una idea de qué clase de gente eran esta gente? ¿Eran buena gente? Sí, el siervo. ¿Puedo contar algo? Sí, rapidito, siervo, di por favor. Es que también es muy importante en la historia es que fue fundada por Nimrod. Nimrod, que era descendiente de Noé, que conocía a Jehová como Dios, pero le dedicó la ciudad a una diosa asiria que era Ishtar. Sí, eso lo vamos a hablar la semana, quizás 2 semanas. Gracias, siervo. Te me adelantaste un poquito. Porque ahí vamos a hablar en un par de semanas de que estamos hablando de su crueldad física, vamos a hablar de su desobediencia teológica o espiritual. Gracias, siervo, gracias. Pero ahora tú ves qué clase de gente eran. ¿Viste qué clase de personas eran? Eran personas crueles, eran personas duras, eran personas que no tenían corazón, vamos a decir. Oye bien, y a esa gente, a esa persona le dice de Dios, a Jonás, ve y predícale. ¿Entiendes? A estas personas que eran tan crueles, eran tan como eras, y dice Dios, ve y predícale. Ahora, ¿por qué yo pregunto eso? Porque esta gente eran enemigos de Israel. Acuérdate que los asirios eran super enemigos del pueblo de Israel. Yo te puedo garantizar que Jonás, o quizás experimentó personalmente por medio de un ser querido, una persona que él conocía, esas atrocidades, o la había escuchado, que se la hicieron al pueblo de Israel. ¿Sabías? Eso es lo que a veces sucede. Entonces, a veces nosotros nos levantamos bien rápido y juzgamos y decimos, no, porque Jonás era un desobediente. Pero no entendemos muy bien la historia.
Entre otras cosas. Entre otras cosas. Yo te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Hay personas, yo conozco personas que Dios lo ha llamado a predicar al Medio Oriente. ¿Y sabe por qué no van? Por miedo. Por miedo. Después vamos a ver la razón en la cual Jonás no fue. Porque no fue miedo. No fue miedo. Él después se expresa. Puede ser que haya sido un poco de temor también. Yo digo la verdad. Yo soy hombre y soy ser humano. Y después de conocer a esta gente, yo quizás hubiera hecho lo mismo, hermano. No te miento. Por eso digo, yo me identifico con Jonás. Yo me identifico porque tengo que entender todo este trasfondo antes de Dios juzgar. No juzgar, sino antes de Dios condenar a este profeta. A veces nos levantamos, ¿no? Jonás, que es un desobediente por ahí, comenzamos por ahí. Sin embargo, viene tu vecino y te parquea el carro frente a tu casa y tú lo mandas para el infierno. ¿Sí o no? No, quizás en tu caso no. Pero quizás viene un ser querido y te hiere. Y tú no quieres perdonarlo. Amén. A veces, en tu trabajo, tu jefe te tiene, como decimos en República Dominicana, una vida hecho un yogur. Y tú todos los días sales por ahí maldiciendo a ese maldito jefe, que se vaya para el infierno. Hay un caso verídico que sucedió con Francisco Loyo. Estamos en un lugar y estamos hablando de diferentes cosas y vino en la conversación una persona, no voy a decir su nombre, pero vino una persona y comenzamos a hablar acerca de esta persona y decíamos que estamos trabajando y orando por la salvación y la vida de esta persona, ¿verdad? Tú sabes, en este grupo que estábamos nosotros tres había una cuarta persona que estaba escuchando y esta cuarta persona decía deliberadamente y con mucha certeza acerca de esta persona que no estaba presente, por cierto, de que esa persona no tenía salvación. No sé si los hermanos se acuerdan. Decía, esta persona se va directamente para el infierno, ese tipo no tiene salvación. Tú no conoces la vida de ese tipo. Yo lo conozco porque yo... Y lo mandó al infierno ese día. No te miento, lo mandó al infierno. Pero juzgamos a Jonás. Pero juzgamos a Jonás. Antes de juzgar y condenar, debo poner en los zapatos de esta persona. Jonás sabía con qué estaba lidiando. Esta persona la cual estamos hablando ese día, era un santito alrededor de esta gente. Era un santo que andaba cagando, porque era con comparación de estas personas. Por eso yo me identifico, una vez más me identifico con Jonás. Pero en ese versículo 3 hay muchas cosas que quiero que saquemos. Oye bien, vamos a leer una vez más. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Primeramente, dice aquí que él se levantó para huir. ¿Tú crees que el Jonás, vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de Jonás, pero tú crees que Jonás sabía que era imposible esconderse de la presencia de Dios? ¿Qué tú crees? Seguro que lo sabía. Pero dice aquí, bien claro, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y al final dice, lejos de la presencia de Jehová. Primero, es imposible, y él lo sabía, huir de la presencia de Jehová. Esto es lo que dio el salmista, lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu y dónde iré de tu presencia? Esto es lo que escribió el salmista muchos años antes que Jonás viviera. O sea que él conocía esta escritura. Él sabía que era imposible esconderse de Dios. Pero sin embargo, él trató de huir. Cuando dice la presencia, del rostro de Dios. La versión original del hebreo dice huir del rostro de Dios. ¿Me recuerda a Adán y Eva? ¿Te recuerdan cuando pecaron? Dice que trataron de esconderse del rostro de Dios. Como que Dios no está en todo lugar. Número 1, trató de esconderse. Número 2, me impresiona bastante que Jonás ni siquiera les contestó a Dios. El versículo 1 dice que Dios le habla a Jonás. Jonás se levanta y ni siquiera le contesta a Dios. Le dice, ¿sabe qué, Dios? Como hizo Moisés. Moisés se puso a debatir con Dios. ¿Se recuerdan? Cuando lo llamó, que no, que soy tartamudo, que no, comenzó a debatir, que no puedo, que le diré a esta gente cuando lleguen allá. ¿Y quién comenzó a negociar con Dios? Jonás ni siquiera hizo eso. Dice que se levantó,
le hizo caso, me hizo como cuando tú le hablas a tus hijos, aquellos que tenemos hijos, o tu esposa, tu esposo, y tú le dices algo, y es como, le pasa por encima, y después resulta que hace completamente todo lo contrario de lo que tú le dijiste. Dice, pero mi amor, hace media hora que te dije lo que sé. Ay, sí, ¿me lo dijiste? Eso fue lo que hizo Jonás. Lo ignoró completamente. ¿Es posible ignorar a Dios, hermano? Oye bien. Oye bien. Oye bien. Tú crees que lo puedes ignorar. Pero ¿sabes qué? En ese momento que tú lo estás ignorando, Él te está mirando. Él está mirando cada paso, cada pensamiento, cada cosa que tú haces, Él la está viendo. Y tú crees, como hacen nuestros niños o nuestra esposa, y te estás ignorando, pero en ese momento Él te está mirando. Él te está mirando. Entonces, dijimos que Él trató de huir e ignoró completamente a Dios. Tercero, oye bien, Tarsis estaba aproximadamente, creo que un hermano lo dijo, en dirección opuesta. Unas 1500 millas de diferencia entre Tarsis y Nínive. 1500 millas. Para nosotros quizás, 1500 millas es como ir de aquí a Canadá. Para nosotros, tú te montas en un avión y en 3-4 horas estás en Canadá. 3-4 horas estás en Canadá. Por aquel tiempo no existían los aviones. 1500 millas, con la gente se transportaba por caballo, por burro y por camello, y a pie. 1500 millas mucho. Y en barco. Pero oye bien, es como que Dios lo llamó que fuera a predicar a Times Square. ¿Quién conoce cuál es Times Square de Nueva York? Que Dios lo llame y dice, mira, Jonás, quiero que te vayas a Times Square a predicar, que aquí tienes tu Biblia y te vas para Times Square. Dios, tú estás aquí en la Florida y tú tomas tu Biblia y te vas para Río de Janeiro. Eso fue lo que hizo Jonás. Completamente opuesto en todos los sentidos. Yo prefiero irme de vacaciones. Y número 4, dice la palabra que compró su propio pasaje. Dios le había previsto un viaje misionero a una ciudad. Pero don Jonás prefirió comprar su pasaje antes de obedecer a Dios. Pero como dije anteriormente, no quiero tirarle mucha piedra a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque mi casa, igual que la de él, es de vidrio. Vamos a hablar un poquito acerca de quién era Jonás. Me puse a investigar esto también y descubrí esto. Jonás no era un profetita como lo conocemos como un profeta menor. Era un tremendo profeta de Dios. No queremos condenarlo. Déjame aclarar algo acerca de Jonás. Jonás era un profeta excepcional. Antes de esta historia, era un profeta excepcional delante de los ojos de Dios. Ahora sí quiero que vaya conmigo. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes. 2 Kings 14:25. 14:25. Segunda de Reyes. Él sirvió en el tiempo de un rey llamado Jeroboam. Y solamente vamos a hacer un solo versículo para que entiendan quién era don Jonás, vamos a decir. Dice así, Segunda de Reyes 14:25. Él restauró, hablando de Jeroboam, un rey, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamar hasta el mar de Arabá. Oye bien, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Profeta. Lo voy a leer una vez más, para la que no lo tiene por ahí. Segunda de Reyes 14:25. ¿Lo tienes? Segunda de Reyes 14:25. Y él, Jeroboam, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado. Dios había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. ¿Tú ves? ¿Tú sabes quién era don Jonás en ese tiempo? Don Jonás era el Billy Graham de Israel, en el tiempo de Jeroboam. Era el Luis Palau de Latinoamérica, vamos a decir. Era el meromero de los profetas. Pero había un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que don Jonás conocía a la gente de Asiria. Jonás conocía a la gente de Asiria. Mira cuál era el problema grande que existía con Jonás. Jonás era un hombre espiritual. Jonás medía su espiritualidad
basada en la espiritualidad de las otras personas. Me explico. Jonás, siervo de Dios, como acabamos de leer, siervo del Señor, profeta de Dios, muy recto, muy santo, muy de todo. Y los nínives eran muy todo lo contrario. Don Jonás dijo, no. Yo soy muy santo para ir a predicar a esta gente. Él automáticamente decidió para él mismo condenar a esta gente antes de obedecer. Y eso pasa lamentablemente muchas veces con nosotros. Nos espiritualizamos tanto que somos muy especial para acercármele quizás a un desamparado. Esta semana hablaba con el hermano Diego por teléfono acerca de el pastor Jim Cymbala, no sé si lo han oído mencionar, el pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle, ahí en Nueva York. Tremendo hombre de Dios, tremendo pastor. Él comenzó esa iglesia, cuando una iglesia inmensa, un edificio grandísimo, tenía como 20 o 30 personas. Y hoy en día una de las iglesias más grandes. Fue la primera mega iglesia reconocida internacionalmente, fue la iglesia de Jim Cymbala. Y él contaba cómo le tocó, en varias ocasiones, por la primera vez que le tocó abrazar a un homeless, una persona desamparada que estaba orinado encima, tenía mal olor a orine, a vómito, a toda clase de mal olor lo tenía encima. Dice que cuando él la abrazó, llegó el momento que el sentido que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ese es un olor santo por el cual yo morí en la cruz del Calvario. Pero la mayoría, oye bien, la mayoría de las iglesias y la mayoría de los ministerios y la mayoría, por eso me encanta, yo siempre se lo digo, me encanta la visión del pastor de la iglesia local, del pastor Callback. Me encanta la visión, porque la visión del pastor es salir de la iglesia y alcanzar nuestra Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a prejuiciar. Por ejemplo, esta semana que viene, el sábado, tenemos la oportunidad de por 2 horitas, 2 horas de toda tu semana, tú decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir ahí a una Nínive a llevar la palabra de Dios. 2 horas. La semana está llena de muchas cosas, hermano. Yo tengo un trabajo secular igual que todos ustedes. Y tengo muchas cosas en mi cabeza, pero ¿sabe qué? Yo lo tengo en mi calendario esto escrito, y lo tengo escrito ya desde el mes pasado. Y ya está escrito para el mes que viene y para el próximo mes, que el segundo sábado del mes vamos a salir a evangelizar. Porque hay una Nínive que se está perdiendo de afuera, hermanos. No por qué nosotros prejuiciar a nadie y decir, bueno, me da vergüenza o lo que sea que tú quieras decir. No tenemos excusa. Por eso me identifico con Jonás. Puede ser esto, puede ser algo un poquito diferente. Quizás tú tienes un trabajo, quizás tú tienes lo que sea. Y tú puedes poner cualquier otra cosa antes de obedecer a Dios. Y seguimos juzgando a don Jonás. Puede ser, como digo, tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser puede ser lo que sea que hay en tu vida después que eso tome el lugar de obedecer a Dios. Es desobediencia. Y déjame decirte algo. Tú sabes que la rebeldía es solamente desobedecer a Dios. Si Dios te dice, haz esto y tú haces lo contrario, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Como dije anteriormente, Jonás era uno de los líderes más importantes. Si Jonás se ha convertido en un religioso más. Un religioso más. Un religioso en la cual su preocupación era su congregación, era quizás su sinagoga. Todavía no tenían en el lugar donde estaba no tenían el templo, sino que el templo estaba destruido. Si quieres leer el libro 2 de Reyes, capítulo 14. Pero ¿qué te digo? Él se había convertido en un religioso más. Hacía todo lo que la religión le pedía. Él hacía todo lo que la religión le pedía. Si en el caso nuestro, quizás venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Hacía todo lo que la religión te pedía, pero tenía un límite. Dice, hasta aquí yo hago. Dios, hasta aquí yo hago. De aquí para allá, me pertenece a mí. Si yo obedezco, es up to me. Como dice el americano, don't tell me what to do. No me digas qué tengo que hacer en esta área de mi vida, porque esta área la controlo yo. Somos como Jonás muchas veces, hermanos. Somos como Jonás. Somos como Jonás. Otra cosa que me impresiona, quiero con esto para terminar. Quiero decir 2 cositas. Primeramente, como dije anteriormente, la rebelión es simplemente decirle que no es a Dios. A veces Dios te habla o nos habla por un mensaje, por su palabra, por una alabanza, por un hermano, y tú le dices a Dios simplemente que no. Esa es
Esa es la rebeldía. Ahora, esto lo escuché también del pastor, y lo voy a repetir porque me encantó, del pastor J.D. Greear. Él dice, el momento que estás más lejos de Dios, oye esto, el momento que estás más lejos de Dios es cuando crees que estás cerca de Él, pero estás en desobediencia. Oye bien, el momento que estás más lejos de Dios es el momento cuando crees que estás cerca de Él, pero estás lejos porque estás en desobediencia. Dios está buscando hijos obedientes. Dice la palabra, más de sacrificio, está buscando obediencia. Más de que tú te digas, yo me sacrifico, está buscando obediencia. Ahora bien, tú te pones a pensar, antes del llamamiento de Dios, a Jonás todo iba bien en su vida. Como acabamos de leer, todo iba bien, era un profeta de Dios. Dios lo utilizaba, hablaba por medio de él. Pero ¿qué pasa? Que el momento que Dios le toca algo personal que él tenía con otra gente, él se revela contra Dios. Él se revela contra Dios. Hay algo más que quiero recalcar, ahora sí con esto voy a terminar, que encuentro en este capítulo 1, versículo 3. Hay una frase aquí, en el medio del capítulo, donde dice, lo voy a leer rapidito. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que por casualidad en ese mismo instante salía para otro lugar. Oye bien, hermano, te voy a decir esto y lo voy a explicar. No confunda la disponibilidad con su voluntad. Lo voy a repetir. No confunda la disponibilidad de algo con la voluntad de Dios. Son muchas las veces que nosotros venimos, no, pero Dios me está abriendo las puertas, Dios que está obrando. Si no está en acorde con la palabra de Dios, si no está en acorde con un llamamiento que tú tienes, no viene de parte de Dios, hermano. No confunda la disponibilidad con la habilidad o con su voluntad. Voy a contar rapidito. Cuando nosotros comenzamos esta misión acá hace unos 6 meses atrás, el Señor estaba llamando a mi esposa y a mí, a varios hermanos, para comenzar este ministerio, esta iglesia. Y comenzamos a orar y Dios comenzó a abrir las puertas. Y sabíamos que venía de parte de Dios por la forma que Dios abría las puertas y la palabra que Dios nos daba por medio de diferentes pastores que ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo. De repente, en este tiempo, teníamos que tomar una decisión. Porque mira qué sucede. En mi hogar, mi esposa y yo tenemos, como cada uno de ustedes, tenemos un presupuesto. El presupuesto nuestro de la iglesia, de mi casa, estaba bien difícil, estaba un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo duré un tiempo sin trabajo, sin trabajo fijo, y tenía el presupuesto un poquito apretado y teníamos muchas deudas. Resulta que por casualidad en ese mismo tiempo que vamos a abrir esta misión, se me aparece un trabajo, hermano, como el que yo tenía muchos años atrás, ganando mucho dinero, con muchos beneficios, pero muchos beneficios. Estamos hablando cosas que, por ejemplo, yo por años, yo nunca pagué un hotel. Yo me iba a cualquier parte del mundo y me quedaba en el mejor. Estamos hablando de hoteles como JW Marriott, los hoteles más caros y no pagaba un por los beneficios que tenía por la compañía. Yo no pagaba avión. Nosotros viajábamos de gratis, por años. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos está llamando para acá. Pero resulta que en ese momento aparece esta nave que me dice, ¿sabes que tú puedes? En un año yo podía salir de todas mis deudas. En un año, por lo que le iba a ganar en ese trabajo. Tuvo que tomar una decisión. ¿Está abriendo Dios las puertas para que yo salga de mi deuda? ¿O Dios quiere que yo venga a trabajar en su obra? Hermano, no confunda la disponibilidad con su voluntad. Oí también haber una vez de un muchacho que le estaba siendo infiel a su esposa. Y el pastor viene y lo confronta porque se entera, era un cristiano. Y el pastor viene y lo confronta y le dice, no, tú estás en pecado, como hizo Jonatán con David, y lo confronta. Y dice que este hombre se enojó con el pastor un poquito, que se comenzaron a... Dice, hermano, que tú no entiendes cómo es mi matrimonio. Dios, oye, el tipo automáticamente espiritualizó el asunto. Dios sabía lo miserable que yo estaba en ese matrimonio. Y justamente en ese mismo tiempo que estaba tan triste, me manda a esta chica. Porque Dios sabe y Él quiere que yo sea feliz. ¿Está correcto eso? Hermano, no confunda la disponibilidad de esta chica con la voluntad de Dios.
Ese regalo no vino de parte de Dios. Ese regalo no vino de parte de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros confundimos la disponibilidad con nuestra vida diaria. Oye bien, y luego lo más sencillo, lo repito, se lo he dicho muchas veces. Yo sé que tenemos que mantener nuestra familia con nuestro trabajo. Y Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Y yo quiero comer. Y imagino que tú quieres comer también, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pero a veces confundimos la disponibilidad de hacer algo, un trabajo o lo que sea. Pongo la palabra trabajo porque es lo primero que me viene a la mente. Y no es en ese momento la voluntad de Dios, hermanos. Entonces después vemos los resultados, como vamos a ver en el capítulo un poquito más adelante, la semana que viene, qué pasó con la vida de Jonás. Este barco estaba disponible. Pagó su pasaje y se fue en dirección contraria. La disponibilidad de este barco pudo hacer que este hombre fracasara completamente. Pero como dije anteriormente, este es un libro de amor, de misericordia y de gracia. Una historia de amor, de misericordia y de gracia. La próxima semana vamos a ver los resultados de qué pasó con Jonás. En el mismo capítulo. Si quieres léelo, son 4 capítulos, léelo rapidito. Esta semana lo puedes leer esta misma tarde. Te va a tomar quizás una media hora leerlo. El libro completo. Pero vamos a ver la semana que viene cuál fue el resultado de esta desobediencia. Qué bueno que tenemos un Dios perdonador, hermano. ¿Qué tú crees? Qué bueno que tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Qué tú crees? Qué bueno que tenemos un Dios que es un Dios de gracia. Un Dios que no miras. Él no mira tú. Si Dios hubiera sido un Dios áspero, destruido a don Jonás. Lo hubiera destruido automáticamente. No me quiere obedecer. Bueno, aquí tiene un rayo. Ok, ven el próximo profeta. No. Dios es un Dios de amor, gracia y misericordia. Y me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque yo me identifico con Jonás, como dije al principio. Y como me identifico con Jonás, sé que es un Dios que está listo y dispuesto a tener misericordia y gracia conmigo. Oye lo que dice la palabra en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que yo sirvo. Yo soy Jonás, pero tengo un Dios que es poderoso y bueno para perdonar. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te exalto, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, y por tu perdón, mi Dios. Porque tú eres un Dios, como acabamos de estudiar, Señor, que tú eres un Dios que te complace, Señor, en la misericordia. Te complace, Señor, en tu amor y tu gracia para con nosotros. Oh, Padre.